Ok, mi gente, muy buenas noches. Vamos entonces esta noche a conversar sobre el silencio, el poder del silencio y los beneficios de practicarlo. El silencio, señores, es algo que es tan sencillo y es tan beneficioso y muchas personas no lo practican, quizá porque no conocen la importancia del silencio. Entonces, en esta noche lo que vamos a hacer es conversar sobre el silencio y tenemos unos propósitos, especialmente saber qué es el silencio, cómo nos ayuda, cuántos tipos de silencio podemos clasificar. Puede ser que haya más de lo que yo tengo acá y vamos a tener también al final una canción para meditar con el silencio. Así que vamos a comenzar y vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra y le llamamos el poder del silencio, los beneficios de practicarlo. Entonces aquí vamos a ver, entre otras cosas, me encantó esto para comenzar. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Eso lo dijo Pitágoras, imagínense cuánto tiempo atrás, el filósofo. Siglos. Entonces, realmente, ¿por qué diría Pitágoras que el silencio es el comienzo de la sabiduría? Sencillamente porque en el silencio donde nosotros podemos realmente conectarnos con nuestra inteligencia interna, ¿verdad? Y de ahí entonces que surgen las ideas. Y se han dado cuenta ustedes que a medida que pasan más tiempo solo, la creatividad se aumenta, las ideas como que fluyen más rápido, ¿verdad? Entonces eso Sí. justamente me encantó esa frase de Pitágoras para comenzar el día de hoy. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del trabajo de esta noche? Primero, darnos cuenta de que ir al silencio no es solo evitar el ruido exterior, sino de encontrar el silencio interior para neutralizar todo aquello que nos perturba. También conectar con el silencio implica conectarse con nosotros mismos, permitiéndonos tomar conciencia de de lo que nos sucede internamente, cómo estamos a nivel anímico y escuchar nuestro cuerpo e interpretar las señales que nos manda. Diferenciar los diferentes tipos de silencio y su uso. Ese es el propósito del trabajo del día de hoy. Ahora, tengo otra frase aquí de Friedrich Nietzsche que dice, el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio. Oiga, el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio. O sea que tenemos todo que caminar por el silencio para poder hacer grandes cosas. Y de hecho, ya sabemos que la gente que habla mucho, que vive parlando mucho, realmente tiene pocos resultados. Y recordamos la anécdota del señor que andaba con el hijo, que iban en un campo lejano y escucharon el sonido de una carreta. Y el hijo le dijo, ¿tú escuchas lo que yo escucho? Sí, es una carreta. Y entonces el papá dice, pero viene vacía. Y le dice el niño, pero ¿cómo tú puedes saber que viene vacía si no la estamos viendo? Dice, por el ruido que hace. Cuando la gente habla mucho, normalmente, y no se para, y no se para, y no se detiene, normalmente tiene poca cosa que adentro. Esa es la anécdota y la moraleja para sacar de ahí. Entonces, el silencio, según dice el diccionario de la lengua española, es la ausencia de ruido o de palabras. También dice que es ausencia de noticias o palabras sobre un asunto en particular. Ahora bien, con más detalle, el silencio es la ausencia total de sonido. También significa abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. El que no haya sonido alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. El silencio ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más claridad de los actos. Por ejemplo, tú estás hablando, estás dando una lección, estás hablando de algo muy importante y cuando tú quieres que se te entienda, hace un énfasis y te calla, ¿verdad? Dice la palabra y entonces te calla y por un momentito, entonces ese silencio le da más claridad a lo que estás diciendo y se le pone más atención. Ahora, aquí tengo un anónimo que dice, del árbol del silencio depende el fruto de la seguridad. Hay muchas cosas escritas interesantes sobre el silencio. Y vamos a conversar con nuestro amigo, el señor Charles Fillmore.
nos dice que el silencio es un estado de conciencia al cual uno entra con el propósito de ponerse en contacto con la mente divina. Y recordemos que el silencio es el cuarto paso en la oración de Unity, ¿eh? Que también se le llama el darse cuenta. Entonces, el silencio, continúa diciendo Charles Fillmore, es un estado mental alerta, que puede ser la operación más sencilla de la cual la mente es capaz, así como también la práctica más sencilla de la experiencia humana. Es más que mantenerse simplemente quieto, y el punto principal del silencio es estar quietos. Pero estar quietos no, estar quieto mentalmente, ¿verdad? Porque es la salida de la mente a las avenidas mediante las cuales hacemos descubrimientos espirituales y logramos comprender las cosas espirituales. O sea, que a nivel del silencio, el silencio, ¿verdad? Cuando tenemos el diálogo mental, cuando nos quedamos en un sitio tranquilo, entonces tenemos esa oportunidad de poder hacer esos descubrimientos espirituales, porque ahí podemos hacer contacto con nuestro ser interno y podemos entonces comprender las cosas espirituales. Y continúa diciendo Charles Fillmore que en el silencio descubrimos nuestra naturaleza intuitiva, que nos capacita para ver lo que somos y quiénes somos. Vemos con nuestro propio ojo interno, no con nuestros ojos externos. Vemos hacia adentro, hacia nuestro verdadero ser. O sea que en el silencio nosotros vemos hacia adentro, ¿verdad? Con los ojos físicos pues vemos hacia afuera. ¿Y qué vamos a ver nosotros en el silencio? Ay, madre. Ahí nosotros podemos, como sabemos, después de para entrar en un proceso de oración profunda, cuando ya lo hemos hecho a través de la relajación mental y física, entonces una vez que uno ora, se queda en silencio. Porque en el silencio es donde tenemos la posibilidad, la realización de que eso que nosotros queremos es posible y que ya está hecho en el nivel invisible, ¿verdad? Y que es cuestión de tiempo de que se manifieste en lo externo. Por eso que habla de que con el silencio vemos con nuestros ojos internos, ¿verdad? No con los ojos externos, y vemos hacia adentro, hacia nuestro verdadero ser. Ahí encontramos nuestra verdadera esencia, lo que somos. Entonces, ¿cuál es el concepto del silencio? El silencio significa, oigan bien, calmar nuestro entorno y nuestra mente. Nos permite escuchar, nos da espacio para pensar y alimenta nuestra mente. Lo buscamos para tratar de encontrar algo de paz y reducir el estrés. En la actualidad, el silencio se ha convertido en objeto de estudio en la comunidad científica. Claro, ¿por qué se ha vuelto un objeto de estudio? Porque están viendo los beneficios que le produce al ser humano el mantenerse en silencio por cierto tiempo. El mantenerse en silencio, como ya le dije anteriormente, nos va a dar a nosotros unos beneficios extraordinarios, y no es tan difícil, aunque dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté nuestro estado mental, pues nosotros vamos a tener puede que una vez se nos haga más fácil entrar al silencio y otras veces ya quizás un poquito más complicado. Pero en realidad, lo real y lo cierto es que en el silencio nosotros podemos entrar en nuestro interior, podemos conectarnos con nuestra sabiduría real interna, y entonces podemos venir de ese silencio con ideas maravillosas. Bien. ¿Cuál es la importancia del silencio? Este tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo, como dice aquí, donde estamos tan sometidos a tanto ruido, donde tenemos una hiperconexión. ¿Qué significa? Que estamos súper conectados con el mundo entero en este momento. Y es tanto el bombardeo de tanta información que uno llega a un momento que se siente abrumado. Por ejemplo, yo a veces pongo la televisión y ya yo estoy harto de los anuncios, ya yo estoy harto de todos los comentarios, ya no, como que no soporto, y lo que hago es que la apago, porque que hay tantas cosas. Entonces, gente mandando tantas cosas a través del bendito WhatsApp, y que si te mandan por texto, a veces no están conformes, te lo mandan por texto, te lo mandan por WhatsApp, te lo mandan por el Messenger.
Además de que tienes el Facebook allí, que tiene el Instagram y es una cosa impresionante. Estamos tan súper conectados que estamos hacia afuera la mayor parte del tiempo. No tenemos tiempo de ir al silencio. Sin duda, dice Oscar Esquivia, sin duda, el silencio es el terreno fértil del que nace la creación, esencial para escuchar el latido de lo que nos rodea y específicamente inclusive escuchar el latido de nuestro cuerpo. El cuerpo a nosotros nos habla de diferentes formas, pero no lo escuchamos y no lo queremos escuchar. Si te sientes algo, va y te compra un calmante rapidito y te lo traga porque no quieres sentir, no quieres escuchar el mensaje que te está dando el dolor que está dándote en cierta parte del cuerpo. No quiere escucharlo y lo neutraliza con un calmante. Y sigue, y después te sale otra cosa y toma otro. Y entonces así va hasta que el cuerpo dice, tú no me estás haciendo caso. Entonces te da un palo duro que tiene que irte al hospital porque no entendiste lo que te estaba diciendo. No escuchamos. El silencio es después de la palabra. Oigan bien, el segundo poder del mundo. Escuchen eso, esto es una cosa impresionante. El silencio después de la palabra es el segundo poder del mundo. Y nos prepara para la revelación. ¿La revelación de qué? Nos prepara para la revelación de las cosas que nosotros queremos trabajar, de las cosas que nosotros queremos aprender. Nos prepara para la revelación de que podamos percibir la presencia del universo, como quieran llamarlo, de Dios, de la identidad divina en la que usted crea. Solamente en el silencio podemos prepararnos para esa revelación. ¿Tenía algo, Marta, que decir? No. Ok. Entonces, esto es sumamente importante porque si vemos estos grandes maestros, por ejemplo, como el Buda y alguna de esta gente, ¿cómo consiguieron ellos la iluminación? Tranquilito, estaba el Buda debajo de un árbol, ¿verdad? Se habla que Mahoma recibió esa inspiración en una cueva, solito por allá. Y así vamos viendo, muchos de esos grandes maestros practicaron el silencio. Y el silencio los ayudó a ellos a poder tener esa revelación, a poder conectarse con su ser interno y a poder ser más efectivo llevando el mensaje que llevaban. Hay personas que tienen esa virtud de ser tranquilos, de hacer pausas mientras hablan, y cuando nosotros hacemos pausa mientras hablamos, tenemos la ventaja de que el hacer una pausa acentúa lo que ya hemos dicho. Cuando nosotros hablamos así y no respiramos, entonces nos cansamos nosotros mismos, nos agotamos y también el auditorio, la persona que nos está escuchando se cansa. Por eso es bueno, si estás leyendo, saber para qué son las comas, para qué son los puntos y comas, para qué son los puntos. ¿Eh? La importancia de hacer un énfasis y del silencio, porque justamente las personas que inventaron la gramática fueron muy inteligentes y parece ser que uno de los propósitos era que en esa pausa nosotros pudiéramos hacer que la persona pudiera captar mejor lo que le estamos transmitiendo, ¿cierto? Ahora bien, quizá ustedes no se acuerdan de este señor que está aquí. Edgar Mitchell fue el sexto hombre que puso un pie sobre la luna cuando el Apolo 11 aquel llegó a la luna. Cuando él venía de allá de la misión, que quedó en el espacio que quedaba entre la Tierra y la luna, él tuvo una sensación de unidad con el universo. Fue una cosa tan impresionante que él se sintió que su presencia y la del planeta eran como una ventana para parte de su propio universo, Es como que él entró al propio universo. Él se convirtió en uno con el universo y esa sensación le cambió la vida. Este señor, cuando regresó aquí a la Tierra, fundó junto con otros compañeros una institución muy famosa que se llama el Instituto Noético de Ciencias, ahí en California. Y es un instituto que se ha dedicado a
investigar y a estudiar todos los procesos paranormales, como le llaman, y todas estas cosas que son de interés para la raza en este momento, que en un momento fueron un poquito tabú, pero que ahora la ciencia está comprobando de todas esas facultades que tenemos. Entonces, en ese momento que él se sintió en un silencio tan especial, cuando él pudo captar la inmensidad del universo, cuando él se vio en ese espacio entre la luna y la tierra, él tuvo una conexión con su ser interno. Y entonces hubo un cambio tan radical en su vida que el resto de su vida lo dedicó a la investigación con sus compañeros en el Centro de Investigaciones No Éticas. O sea que es importantísimo. ¿Cuáles son los tipos de silencio? Primero, el objetivo, que es ausencia de sonido sin otra connotación. Segundo, el subjetivo, que es la pausa reflexiva, la que estaba hablando hace un ratito, que es llevada a cabo para acentuar lo dicho anterior o posteriormente. Eso es en cuanto a la comunicación, ¿ok? Tipo de silencio en cuanto a la comunicación es el silencio, es el objetivo y el subjetivo. El objetivo es ausencia completa de sonido sin ninguna idea que lo base, sin ningún propósito. El subjetivo es una pausa reflexiva que se hace o se lleva a cabo para acentuar lo dicho anteriormente o posteriormente. Ahora, estos dos tipos de están aquí son unos inventos míos, el silencio relativo y el silencio absoluto. Y aquí entonces ya estamos trabajando con nuestro ser. El silencio relativo, ¿verdad? Es el silencio que se produce cuando tú estás aislado, vamos a suponer en una casa no hay ningún ruido, ninguna bulla, o en una cabina de radio o de televisión que no pueda haber ningún ruido. Entonces, esta persona puede estar en un silencio afuera que no se escucha nada, pero su cabeza está llena de ruido, ¿verdad? Entonces tú puedes estar en el silencio absoluto afuera, pero no estás en silencio porque tienes un diálogo interno que es una cosa bueno, que hay un maestro por ahí que, como yo digo, le llama el mono borracho. Imagínate un mono borracho sentado de rama en rama y cayéndose y volviéndose a levantar. Entonces ese pensamiento, ese silencio relativo, como te digo, está solo, no hay ruido a tu alrededor, pero tu cabeza está lleno de ruido. Ahora, el silencio absoluto es el silencio en el que tú, aún estando en medio de ruido, tú puedes estar en silencio. Tú puedes tranquilizar tu diálogo mental y centrarte. Ese es un silencio absoluto. Puede haber bulla afuera, puede no haber, pero como quiera, estás en ese silencio y eso te permite a ti realmente poder establecer establecer lo más importante. Bien, entonces ahí vamos. Bueno, Magnolia, no te ha podido conectar lamentablemente, pero ahí estás. Te voy a dejar como quiera el video en el grupo, en el chat del grupo para que lo puedas ver después. Pues bien, entonces, ¿cuál silencio buscamos nosotros trabajar? El silencio absoluto. O sea, ese silencio que cuando tú entres en un proceso de meditación, de relajación profunda, tú puedas tener el control de tu mente y parar ese diálogo interno. Ahora me preguntarán, pero ¿y cómo yo paro el diálogo interno? ¿Mm? Yo tengo una forma y es que cuando que quiero estar en silencio absoluto, si de repente me llega un pensamiento en ese momento, yo inmediatamente le pongo un stop. Y ese stop, ¿saben cuál es? La palabra Dios. Usted puede imaginar también que le pone un stop sign, que le pone una mano que detiene el pensamiento. Usted puede utilizar cualquier tipo de imagen o de palabra que lo haga detener ese diálogo mental. Por ejemplo, yo uso la palabra Dios y entonces así automáticamente todo queda en silencio y todo queda tranquilo. Pero el silencio es sumamente importante, como le digo anteriormente, porque vamos a ver cuáles son los beneficios del silencio.
Y ahí entonces vamos a ver cómo podemos nosotros beneficiarnos del silencio. Y entonces ahorita la parte final, pues vamos a trabajar con entrar al silencio. Y Leonardo da Vinci nos dice, nada fortalece la autoridad tanto como el silencio. ¿Eh? Entonces, el silencio nos da poder, nos da autoridad y además nos da otros beneficios como es ser más claro en el mensaje que estemos llevando. Ok. Ahí está la gran pregunta. ¿Quiénes no pueden entrar al silencio? La persona que no es capaz de exponerse al silencio puede significar, y de hecho yo creo en eso, que tiene miedo a su mundo interno, ya sea por vivencias traumáticas o conflictos internos no resueltos. Miedos de estar solo, miedo de escucharse. También en ocasiones puede estar basado en la inestabilidad mental. Pero fíjense qué pasa. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos miedo de estar solo, de entrar al silencio, de escucharnos? Si tú eres de la persona que cuando llegas a tu casa, lo primero que hace es prender el televisor, el que está en la sala, te vas al cuarto de dormir y prende el otro. O te quedas todo el tiempo escuchando, tienes que estar escuchando música. Antes se usaba, ya las casi no son radio, casi todo el mundo usa los audífonos. O prendías el radio y ponía música. O sea, no puedes estar en silencio. Hay gente que le tienen terror al silencio. Entonces, especialmente tienen miedo. Por ejemplo, hay personas que yo conozco que duermen con los televisores encendidos o con un radio puesto porque no se pueden exponer al silencio. Tienen miedo de silencio, tienen miedo de escucharse. También se ha relacionado, tú sabes que también cuando éramos pequeños a veces le metían miedo a uno cuando chico con el silencio de la noche y cosas así. Entonces como que se quedan unos traumas por ahí que van a determinar nuestra imposibilidad muchas veces de ir al silencio. En mi práctica, a través del tiempo, he encontrado muchas personas que me dicen que cuando se están, por ejemplo, meditando, llega a un proceso de relajación tan profundo que no escuchan nada, que es como si estuvieran completamente fuera de sí mismo, ¿verdad? Porque uno se libera en esos momentos del mismo cuerpo, entonces cogen miedo y se asustan por ese silencio tan profundo y por esas sensaciones tan especiales que se sienten, porque en ese momento estás sintiendo realmente lo que eres. Y quizás alguna de las personas que están aquí pudiera yo recordarle que nosotros tenemos carne, ¿verdad? Pero que en esencia somos espíritu. Entonces, en el momento en que tú entras en esa capacidad profunda interna de escuchar el silencio, es cuando tu espíritu puede expresarse y te puede dar cuenta de que realmente quién eres. Te puede dar cuenta de muchas cosas que no se puede dar cuenta uno cuando está clavado escuchando con los oídos físicos y observando con los ojos hacia afuera. Entonces, es un proceso sumamente interesante que yo sé que muchas de las personas que están aquí en esta noche han tenido la oportunidad de experimentar esa maravilla de estar en el silencio. Antes de entrar en los beneficios, quiero hacer un alto aquí para que alguno de ustedes, alguna duda, alguna pregunta, pues la pongan ahora. Aprovechemos este momento para, de lo que hablamos anteriormente, qué cosa pudo no haber quedado clara, si quieren aclarar, aumentar. Recuerden que esto es un intercambio, no es una clase que yo estoy dando. Estamos haciendo, se llama conversación. Así que el que se sienta inclinado a hacer un comentario, una pregunta o ampliar algo, lo puede hacer. A ver, Betty. Sí, Betty. He pasado como un proceso para poder entrar al silencio. Sí. Tú dijiste en un momento, yo vivía en un mundo tan desconectado de Dios y también con un mundo de situaciones difíciles en mi mente que me era muy
muy difícil en entrar en un silencio. Y también entré en ese proceso de tener miedo. ¿Qué pasa si me quedo en silencio? Y como oigo experiencias, como también había dicho una compañera, de que se sienten como elevarse y y como que les cuesta regresar a pisar el suelo de la tierra, por decirlo así. Entonces, no, pero después que estuve ya contigo en Método Silva, fui aprendiendo de verdad a relajarme y comencé a relajar el cuerpo primero. Aprendí a relajarme el cuerpo Ujú. y después a silenciar la mente. Sí, Y ahora sí me es más fácil silenciar la mente y silenciar el cuerpo y concentrarme en ese silencio eh, donde como que termino ya, todo se ha consumado, es decir, como la última palabra de las 7 palabras, en tus manos me entrego, suelto y suelto y ahí sí me quedo como en el silencio. Y se sí, siente bonito. Mira, cuando yo abro los ojos parece que me desperté de otro mundo, que estuve en un así, mundo y que me desperté en otro mundo. Y ahí así es es. donde me siento yo complacida, Y, de- relajada y bien centrada en mí. y Como si definitivamente, definitivamente sí, vienes de otra dimensión, porque cuando entramos al silencio entramos a una dimensión diferente a esta dimensión que es la dimensión tridimensional. Cuando entramos al silencio a través de la meditación y la relación profunda, nosotros podemos acceder a la cuarta, a la quinta dimensión. Entonces sí. Sí es cierto que cuando regresamos venimos con un brillo diferente en los ojos, nos sentimos con más energía, inclusive cuando caminas te sientes más ligera, hasta te sientes más alta. O sea, hay unos beneficios extraordinarios. Entonces, es fácil, lo que pasa es que tenemos que desarrollar una disciplina para aprender a utilizar la relajación, la meditación profunda y poder llegar a disfrutar del silencio. Ahora, también podemos hacer ejercicios diarios de silencio. Usted está viviendo solo o sola, o cuando usted llega de su trabajo, en vez de ponerse la música todo lo que da, usted se puede dar un baño de una agüita tibiecita, se sienta tranquilito, comienza a hacer sus ejercicios de relajación y a procurar entrar profundamente en sí mismo y quedar en silencio por un tiempo. Cuando se pare de ahí, si tiene que hacer otra cosa, va a estar renovado, va a estar con toda la energía para hacer las cosas que le resta por hacer, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, Betty. ¿Alguien más? Genaro, ¿se puede estar en silencio cuando está uno, por decir, en una multitud de personas, en una situación que no parezca muy buena? Uno puede cerrar los ojos un instante y como que concentrarse en ese momento, estar con uno mismo cuando hay una aglomeración. Bueno, dijiste cuando hay una aglomeración. A veces cuando hay aglomeraciones no es conveniente cerrar los ojos porque no sabe qué puede pasar. Para eso hay unas técnicas que se usan que se llaman desenfocar la visión. O sea, es como cuando tú estás soñando despierta, ¿verdad? Que te dicen, hey, despiértate. Cuando tú desenfocas la visión, estás produciendo un efecto parecido al sueño. Entonces puedes, así con los ojos abiertos, entrar al silencio. Con los ojos abiertos, sí, Sí, que a veces pero sí, uno está, pero no está. exacto, desenfocando la mirada, o sea, no que la mirada esté atenta a ninguna cosa, sino como un ángulo abierto, donde tú no estés atenta a nada. Entonces ahí tú puedes hacer ese ejercicio. ¿Alguna Ok. otra pregunta? Gracias, Georgina, por la pregunta. ¿Alguien más? Naro, Juan, Sí, Juanito. buenas noches a todos. Buenas. Sí, hay un libro de Eckhart Tolle que se llama El silencio habla. Ajá. En él habla, pero entonces cuando se refiere es como ponerse a hablar con nuestra propia mente, que es nuestra propia voz del ego, ¿verdad? Ujú. Porque a veces la gente dice dejar la mente en blanco, pero silencio no es dejar la mente en blanco.
Claro. Es como estar consciente y en qué pensamiento, como tú dices, me está llegando para yo saber si lo dejo pasar o si lo cambio. Ujú. Entonces, una de las técnicas que a mí me ayuda mucho a entender es en el instante la respiración, tomar conciencia de la respiración. Correcto. Sí. Solamente quería compartir eso. Sí, sí, no, gracias. La respiración es la herramienta número uno y ahí eso vamos a hacerlo en un momentito. Vamos a comenzar a trabajar con algunos ejercicios. Entonces, como ustedes ven esta gráfica que está aquí, esta jovencita que está ahí, en los beneficios del silencio, ya está maravillada, ¿verdad? Dice, tiene equilibrio, resolución de problemas, aceptación, asertividad, empatía, concentración, creatividad, escucha. Lo que dijo Juan ahora, cuando nosotros entramos al silencio, podemos escuchar la voz interna. Y ahí es donde vamos y la importancia ya en el área, ya en el área espiritual, cuando entramos al silencio, es cuando dice la escritura que podemos escuchar la voz apacible del espíritu. Es donde tú puedes tener la certeza de que por lo que tú has estado, qué sé yo, meditando, orando, lo que tú has estado visualizando, cuando tú sientes esa tranquilidad de que ya es, tú estás segura de que ya el universo tiene eso en sus manos, que ya Dios lo tiene en sus manos y que ya se va a realizar. Es ese momento donde tú entras al silencio y puedes ser en contacto con tu divinidad, con tu ser interno. Ahora hablamos de los beneficios. Ya sabemos la salud es la que más se beneficia. ¿Por qué? Porque reduce los niveles de estrés. Y cuando se reducen los niveles de estrés, pues nuestro sistema inmunológico funciona mejor. Tu salud física se hace más fuerte, al igual que tu salud mental. Porque cuando practicamos el silencio, es como si tuviéramos una dosis especial de sueño. Y entonces tranquilizamos la mente. Es como si le diéramos a la mente un break para que se relaje, para que se tranquilice, ¿verdad? Aumenta la creatividad. Ya hablamos de eso. Yo mismo, por ejemplo, cuando practico el silencio, cuando me quedo tranquilo bastante un buen rato aquí, tengo algo pendiente, a veces me paro rapidito porque me llega la idea y vengo inmediatamente y la pongo aquí en la computadora, o si tengo una libreta en la mano o algo para apuntar las cosas. Mejora nuestras relaciones. ¿Por qué, señores? Si reducimos los niveles de estrés, si tú estás siendo más creativo, pues vas a tener mejores relaciones, porque a la hora de establecer un contacto con alguien, vas a estar más relajado, vas a estar más tranquilo, tu discurso va a ser más interesante, va a ser mejor escuchado y además tú puedes desarrollar la capacidad de escuchar a la otra persona, ¿verdad? Y también eleva el estado de ánimo, por supuesto, como dije ahorita cuando hablaba con Betty, cuando terminamos de hacer un ejercicio de silencio, nos sentimos mucho mejor. Ahorita, la semana pasada, yo estuve haciendo mi retiro de silencio de 3 días. Y eso yo les recomiendo a todo el mundo que haga retiro de silencio. Si no puede hacerlo de 3 días, agarre un día de su semana y haga un retiro de silencio. Sin teléfono, sin televisión, sin tablet, sin computadora. ¿Ok? Oh, si le tiene mucho, no está muy acostumbrado, pues hágalo mediodía. Digo, tal día, que quizá pueda ser el día más flojo de su negocio, de su trabajo, tal día, de tal hora a tal hora, voy a coger estas 8 horas para estar en silencio. Si no puede coger 8, comienza con 1, comienza con 2, comienza con 3. Y así al año, que tú hagas por lo menos 2 o 3 ejercicios de silencio, eso va a favorecer muchísimo, pero muchísimo va a favorecer tu salud y tu agudeza mental. Ayuda a ser más perceptivo. Tu percepción va a ser mucho más profunda. Vas a tener una capacidad de percibir mejor las cosas a tu alrededor. El factor espiritual, pues también aumenta porque al entrar al silencio, al tener la facilidad de poder conectarte con tu ser interno, va a tener una amplitud de conciencia. ¿Qué significa una amplitud de conciencia? Que tú vas a poder ver mejor las cosas, vas a poder discernir mejor las cosas que están pasando a tu alrededor. Y eso te ayuda
porque todo lo que acontece en nuestra mente influye en nuestro cuerpo. Si tu mente está tranquila, si consigue entrar a un estado de percepción, de tranquilidad espiritual, donde tu conciencia es capaz de ver las cosas más allá, capaz de ver más allá de las apariencias, eso te ayuda en el cuerpo porque se va a reflejar. ¿Y cómo se refleja? Ayudándote a estabilizar tu tensión arterial, reduciendo los niveles de cortisol y adrenalina en la sangre. Imagínate, tú sabes que el cortisol y la adrenalina son las sustancias estresoras que producen estrés en el cuerpo, ¿no? Y que eventualmente pueden producir enfermedades. Suaviza las migrañas y los dolores de cabeza. Y ya sabemos, refuerza el sistema inmunológico. Lo que quiere decir, fíjense todos los beneficios que tiene entrar al silencio. Pero ¿qué pasa? Como decía anteriormente, una persona que tiene migraña o dolor de cabeza, ¿qué hace? El cuerpo te está diciendo, te está hablando, te está diciendo, oye, tengo una situación, quizás una inflamación, quizás una infección, quizás tiene mucho estrés y te da un dolor de cabeza, una migraña. Pero ¿qué haces? Te va corriendo y te bebe un calmante. En vez de quedarte tranquilo, relajarte, hacer todo lo posible por entrar al silencio para que entonces, ¿qué hace? Para que tu cuerpo pueda reducir esos niveles de cortisol y de adrenalina y te permitan a ti, pues entonces, aminorar el dolor de cabeza. Y en la medida en que lo practicas, vas a ver que tienes menos dolor de cabeza. Las personas que practican la meditación y la relajación y el silencio normalmente no tienen dolores de cabeza. ¿Por qué? Por esa misma razón de que esas sustancias comienzan a funcionar en su cuerpo. Ok. Aquí le voy a dejar, pero al final la voy a poner de nuevo. Aquí yo tengo ahora, antes de entrar en esta parte del trabajo de hoy, vamos a procurar en este momento entrar, aunque sea por unos 2 minutitos al silencio. ¿Ok? Pónganse cómodos, pero no tanto que se vayan a dormir. ¿Ok? Pónganse cómodos y procuren relajar todo el cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así como Juan nos aconsejó hace un ratito, a través de la respiración. Tenemos una persona que está conversando. Si puede cerrar su micrófono sería excelente. Vamos a hacer un ejercicio de relajación en este momento. Entonces, vamos a tomar respiraciones lentas y profundas. Y al exhalar suavemente, permitimos que el cuerpo y la mente se relajen. Tomamos otra respiración profunda y exhalamos suavemente. Una vez más. Permite ahora en este momento que tu relajación vaya en aumento, que eso te permita a ti en esta situación de ahora que ningún ruido te distraiga. Respira profundo, relaja todo tu cuerpo. Imagina que en este momento, a través de tu respiración, tranquila ahora, pausada, relajada, cada respiración contribuye a que tu cuerpo se relaje, se relaje, se relaje aún más. Muy bien. Ahora te voy a pedir que imagines que estás en un sitio completamente tranquila, tranquilo, completamente en paz. Ahora, yo voy a permanecer en silencio por unos segundos. Aprovecha esos segundos para que escuches tus pensamientos, los dejes ir hasta que puedas entrar en ese silencio donde solo te escucharás a ti misma, a ti mismo.
Muy bien. Así ahora. Quizás ya pudiste establecer la diferencia entre el silencio de afuera y el silencio interno. Así que mientras estás ahí, vas a escuchar esta canción. Puedes mantenerte ahí, en ese estado de tranquilidad, y la escuchas. Siento en mi alma, en mi alma, Dios está en este lugar. Puedo sentir su presencia en este lugar. En la quietud del silencio, yo siento su palpitar. Siento en mi alma que aquí Dios presente está. No importa dónde yo vaya, allí siempre Dios está. En la montaña o el valle, en la luz, oscuridad, el océano más grande, no importa su inmensidad, no hay lugar del universo donde Dios no pueda estar. Siento. Y así, en este momento, podemos abrir nuestros hermosos ojos y compartir a alguno de ustedes su experiencia en el silencio en este momento. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, lo que tú decías, todo es práctica, la teoría ya la tenemos. Exacto. Y en la medida que practicamos, sacamos un espacio, sea inclusive duchándose, ¿no? Porque ese espacio lo podemos usar o lavándonos las manos. Definitivo. Así es. ¿Alguien más? ¿Aló? Sí. Escucho. Bueno, en realidad vamos a hacer un breve repaso. Vamos a recordar siempre que... ¿No me escuchaste? Pero no te escuché. Vamos ahora. Te escucho ahora. Ah, yo estaba diciéndote, estaba diciendo que es bonito sentir esa conexión con Dios, con esa divinidad. Se siente la unidad de uno con Dios. Y la canción también le lleva, a ese momento. Y uno como que no quiere salir de ahí. Cuando tú cortas, entonces hasta como digo, como que me estás diciendo, se terminó, ¿no? Se despierta, se desconecta Ajá. de cierta manera. Sí. Pero sí se vive el momentito, se disfruta el momentito, se siente. Y así como decía Juan, es cuestión de práctica. Tenemos que seguir practicando. Entonces, cuando practicamos, entonces la práctica es lo que hace la maestría, ¿no? Entonces es importante seguir practicando hasta que uno pueda estar, ¿verdad? Consciente
de que es posible y de que realmente lo hemos hecho. Así Sí, que Genaro, porque hay un momento en que uno está así como concentrado y se te vienen otros pensamientos, ¿no? Entonces toca uno como que volver a enfocarse en la respiración para no hacer caso al pensamiento y seguir en lo que uno está haciendo en el momento, ¿no? De la relajación. Eso me pasa. sí, eso es normal. Eso es normal, por eso te digo que cuando haya un pensamiento que nos puede distraer del silencio, nosotros mismos podemos buscar las técnicas que nos puedan ayudar a volver al silencio. Una puede ser esa, la respiración, y también darte cuenta de que si el pensamiento insiste y es el mismo pensamiento, una experiencia propia que yo tengo y les recomiendo a algunas personas que hagan esto, si cuando es un mismo pensamiento que estás volviendo, que no se va, entonces tú vas a decir ese pensamiento, ok, te voy a prestar atención, ¿qué quieres decirme? Como estás en ese proceso mental tan profundo, vas a tener una respuesta inmediatamente y ese pensamiento va a desaparecer. O sea, uno tiene que irse conociendo. Y a medida que lo practica, va desarrollando habilidades que le permiten a uno poder darse cuenta de cuándo, cómo se está distrayendo y de si son muchos pensamientos diferentes o si es uno que es persistente. Cuando uno que es persistente, tenemos que averiguar por qué lo estamos teniendo. Ok, gracias. Genaro, Sí. a mí me pasaba cuando estaba más teenager, claro que todavía lo estoy. Que era música, no era pensamiento, era música, música todo el tiempo en mi cabeza, o sea, no podía Oh, sí. pararla. Sí. Hay música, hay canciones, por ejemplo, donde estoy preparando los mensajes que se me quedan pegadas, que se me pasan el día entero en la cabeza. Y tengo que decirle, ok, ya no la quiero más, ya está bien, ya, aguante. Y es así. Hay música que se le quedan a uno ahí. Cierto es. Pero cuando uno ya llega al silencio y cuando uno aprende, yo te digo una cosa que yo he aprendido, estoy aprendiendo, estar en el silencio, estoy aprendiendo. Yo soy de que yo llegué a Unity, porque yo nunca pensaba en el silencio ni en mi tiempo, nunca pensaba en eso, siempre estaba, pero cuando aprendí que hay que estar en el silencio para que lleguen mejores ideas, para que salgan, fluyan cosas que uno realmente, uno siempre dice, Señor, guíame por el buen camino, Señor, muéstrame el camino, y Él se lo muestra, pero como uno no calla esa mente, no lo ve. no lo ve. No lo ve. Uno no lo ve. Y yo en mi vida me han pasado muchas cosas y no las he escuchado. Yo digo, sí ve, hasta que me dio, a la buena o a la no, escuche, hombre, escuche. Calla estos pensamientos. Hay un pensamiento que, ya que dice Genaro, no sé, hay alguien que se viene a mi mente y me molesta. Me molesta, no sé, hace tiempo, si yo digo, estoy sentada y de pronto se me viene esa persona a mi pensamiento y me da un calor, todavía me sucede. Me da un calor y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que usted quiere que yo aprenda de usted? Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted quiere? Y todavía no lo he sabido. Y yo digo, pero ya pasó, usted allá, sea feliz, chévere, y déjeme a mí tranquila. Pero ¿qué es lo que quiere que yo aprenda de eso? Entonces yo me pongo en el silencio, todavía no lo he logrado. ¿Qué será? Pero, en ese caso, lo que tiene que trabajar es permitir, ¿verdad?, la presencia de ese pensamiento. Y hay unas técnicas que son muy interesantes que se pueden utilizar para eso. Pero este no es el foro para poderte comunicar cómo hacerlo. Así que... Bueno, yo lo que he aprendido que tú no has dicho es sentar a esa persona en una silla y hablarle y decirle, bueno, si me entiendes que es algo así, y dije, voy a tener que hacerlo. Y esa es una, y después que lo hagas, si no te da resultado, me avisa porque hay otro truquito que se hace con eso mismo. Okay. Así que ya sabes. Entonces, ¿alguien más quiere compartir algo? Aquí le puse en la pantalla ese slide donde nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Unity Horizontes de Luz y estamos en una campaña de recolección de fondos. Como ustedes saben, este ha sido unos tiempos un poco
es retante para todas las instituciones y más para las instituciones como nosotros que dependemos de las donaciones de las personas de corazón alegre. Entonces, aquí le dejé esta información. Puede sacarle una foto a la pantalla para que la mantenga, y si tiene deseo de hacer una contribución a nuestro ministerio, pues entonces puede comunicarse a través de cualquiera de estos medios, puede utilizar cualquiera de estas aplicaciones que están puestas acá. El caso es, señores, que es importante que todos los días saquemos un poquito de tiempo para ir al silencio, que apaguemos la televisión, que apaguemos el teléfono. No va a pasar nada. Antes, cuando no teníamos el celular, que vivíamos, por ejemplo, en un campo, yo estoy hablando de mi caso, vivía en un campo que la gente no tenía teléfono en mi campo, y para comunicarse teníamos que esperar los telegramas. A veces te mandaban un telegrama que la tía se enfermó, y cuando el telegrama llegaba ya la tía estaba enterrada y no pasaba nada. ¿Ya? Pero ese era en el año 1701. Bueno, no importa, pero así era la cosa, ¿verdad? Después ya los teléfonos se hicieron más populares, pero ¿quiénes tenían teléfono? Los más riquitos. Entonces tú tenías que ir a la casa de doña fulanita, mandarle un mensaje para que te llamara a la casa de doña fulana a tal hora, que tú ibas a estar ahí para recibir la llamada, y le pagaba a la señora unos centavitos para que te dejara usar el teléfono. Sí. Después el teléfono se popularizó y cada quien tenía un teléfono en su casa. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Sí. Y cuando vino este celular, mi hermana, mire, esto ha sido la cosa más grande, porque primero el celular era solamente para hablar por teléfono. Ahora el celular es es una computadora. No, ahora los niños nacen con celular, Genaro. Te conecta con el mundo entero. Entonces, los niños nacen con celular. Si en un momento usted puede apagar ese teléfono, usted apaga ese televisor y usted decide, este tiempo es para mí. No es posible que de las 24 horas del día usted no pueda sacarse, además de las horas de sueño que hace, no pueda sacarse en el día, aunque sean 10, 15 minutos, para quedarse en silencio tranquilo. Porque eso va a beneficiarlo en su salud, en su trabajo. Usted va a ser más creativo y más efectivo. Más creativo, más efectivo, produce más efectivo. ¿Ve? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta, de que no es solo una cuestión ya de asunto espiritual, sino que también vas a tener un beneficio físico, un beneficio en tu vida, en tu cuerpo y en tus relaciones comerciales, en tus relaciones de negocio, en tu trabajo. Entonces, es importantísimo nosotros que tengamos tiempo para estar en silencio. Así que, sí, Marta. Genaro, digamos, yo pues tuve la posibilidad de comprarme este teléfono, y es un teléfono, es un reloj teléfono, te digo. Sí. Pero cuando yo estoy por ahí como muy alterada, así como él me timbra y dice hora de respirar. Sí, porque esto tienen un sensor. Y me dice cuántas horas debo, cuántos... Respire, suelte, el mismo teléfono, el mismo reloj. Y otra cosa es que me dice cuando estoy muy como aquí, que me pongo a trabajar, entonces me dice, hora de pararse. Hora de pararme. Entonces tengo que dar un minuto y vuelvo 12 veces al día. Hace como, siéntese en usted, concéntrese en usted. Sí, está diciendo, porque eso lo hicieron, ¿tú sabes para qué? Lo hicieron para qué, para que la gente no se dé ese tiempo. Entonces ahora tiene una máquina que avisarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Te imaginas hasta dónde hemos llegado dependiendo de esas máquinas? Cuando eso ya debería de estar en nosotros. Claro. Tengo que descansar, tengo que dejar esto un rato, tengo que pararme, tengo que dar una vuelta, tengo que tomarme un vaso de agua, que son cosas que ya nosotros debemos hacerlas, pero nos entusiasmamos tanto con el trabajo que estamos haciendo, nos ensimismamos tanto que se nos va el tiempo. Entonces se nos olvida. ¿Ves? Entonces, así como usted está haciendo, yo tengo aquí al lado un tarrito con el agua, porque si no la veo, no la tomo. Yo siempre lo mantengo. Tengo uno allí y cuando termino uno ya... Sí, es bueno tenerlo donde uno lo vea. Entonces, señores, esta es la idea. Como le digo, si usted se siente con deseo de cooperar con nosotros, ahí está la información. El próximo jueves tendremos otra sección. Le mando el miércoles, le envío la información de lo que vamos a hacer. Siempre lo mando los miércoles en la mañana, y
hagan todo lo posible por entrar a las 9, porque cuando entran después de las 9 están perdiendo una parte muy importante de lo que ya hemos comenzado a hacer. Así que de todas formas, este video va a quedar en el chat de nosotros. Si usted quiere que lo integremos al chat, puede escribirme a uno de estos emails que están aquí y así yo puedo incorporarlo y usted puede entrar y ver el video de esta conversación y de las otras que hemos tenido recientemente. Pero Genaro, ¿en cuál chat? ¿Ah? ¿En cuál chat? No, WhatsApp. Me lo puede mandar por WhatsApp, me lo puede mandar Pero por tú texto. dices que en un chat el que tienes de las... Yo no veo ahí esos videos. La otra está, Sí, no de lo un vi. chat que dice conversaciones sanadoras, de ahí que tú lo Sí, estás que tú refiriendo. los mandas ahí. No lo, Sí, bueno, ahí, tengo que mirar bien a ver. sí, ahí yo estoy poniendo los videos. Ok. Ujú. Bueno, Clarito. mi gente, si no hay alguna otra cosa, pues nos despedimos en este momento, dándole las gracias por su participación y esperando que tengan felices sueños, que tengan oportunidades de comenzar a practicar el silencio, a recibir sus beneficios para que puedan cumplir mejor sus metas en el mejor tiempo posible, para tener una mejor salud, pero sobre todo para estar más centrado en sí mismo y para estar más creativo, más alerta y más asertivo en todo lo que hacemos. Pues muy buenas noches, muchas bendiciones, que tengan Buenas felices noches. sueños. Ok, Gracias, Genaro. Bueno, Bendiciones feliz para noche a todos. todos. Gracias. Gracias. Igualmente, Viscoso. Gracias, pásenlo bien. Gracias, Genaro. Cómo no, siempre aquí estamos y estaremos.